El siguiente podcast está basado en hechos reales. Muchos de los casos aquí presentados aún permanecen sin resolverse. Todas las opiniones, conjeturas o hipótesis expuestas a lo largo de los episodios no constituyen en ningún caso acusaciones formales hacia los individuos mencionados. El caso Joclender es uno de los más emblemáticos de la historia criminal argentina. Quizás uno de los motivos sea que en esta historia se rompen al menos dos mandamientos. En su momento, para la Argentina fue un shock absoluto, en medio de una dictadura en la cual los medios de comunicación tenían vedados muchísimos temas. El caso Joclender estaba permitido y se convirtió casi en una novela de la vida real que la gente seguía capítulo a capítulo. Cuando volví a la casa donde ocurrieron todos los acontecimientos de este caso, me encontré con que, si bien el edificio sigue siendo ultra exclusivo, no hay vecino que no recuerde lo que ocurrió allí dentro. El departamento ha sido muy difícil de vender a otras familias. Solo 2 lo han ocupado de 1981 hasta hoy. Y el caso sigue siendo comentario de todos aquellos que pasan por la puerta del lugar. La verdad de esta causa estuvo oculta durante muchísimo tiempo. Los protagonistas han negado los hechos y los han desmentido. Pero yo he logrado revisar el expediente que se abrió para investigar lo que pasó aquel día de mayo de 1981 y los resultados son totalmente asombrosos. De eso trata este podcast. Bienvenidos a Barbano en Hechos Reales, un podcast hecho por Resumido. El lugar donde transcurre este caso es la capital federal argentina, un edificio ubicado en la calle 3 de febrero 1480, el cuarto piso, un lujoso departamento en uno de los barrios más caros de la ciudad de Buenos Aires, el barrio de Belgrano. El primer personaje de este caso es Mauricio Joclender, un ingeniero industrial que para el momento de los asesinatos tenía 53 años y una sólida carrera en la industria. Había comenzado trabajando en una empresa de Tandil, se había casado en 1965. Para el momento de los crímenes tenía un importante cargo en el grupo Pittsburgh, una empresa dedicada a la siderurgia y a proveer insumos para el armamento. Tenía la empresa en aquel momento negocios con la sangrienta dictadura militar argentina. La otra protagonista del caso es Cristina Silva, la esposa de Mauricio Joclender, una mujer que tenía 49 años, que había estudiado arte, gustaba mucho de la literatura, tenía habilidades para la actuación, también para el canto, pero no ejercía ninguna de estas profesiones de manera remunerada. Le gustaba hacer reuniones sociales, clubes de lectura de libros y tenía poco que hacer en su domicilio porque contaba con 2 empleadas a tiempo completo e incluso un chofer. En el centro de la escena aparece Sergio Joclender, un joven de 23 años que había cursado sus estudios en la prestigiosa Washington School y que para el momento de los hechos estaba empezando a estudiar la carrera de Derecho. Tenía una novia y una adolescencia y una infancia muy tormentosa por detrás. El segundo hermano Joclender era Pablo, que para el momento de los asesinatos tenía solo 20 años. Había terminado sus estudios secundarios y estaba buscando la manera de ganarse la vida. Tenía un proyecto en mente: poner un astillero en Uruguay. Pero para eso necesitaba que su papá, el ingeniero Mauricio Joclender, le diera dinero. Y el papá no quería entregarle plata. Los hermanos Joclender se completaban con Ana Valeria Joclender, la menor de los hijos de Mauricio y Cristina. Una adolescente que acababa de terminar la secundaria, tenía ya 19 años y estaba empezando a trabajar como empleada en un banco. Una persona que siempre mantuvo un perfil bajísimo alrededor del drama que ocurrió en su familia. Mucho antes de que la sangre empezara a gotear desde el baúl de un auto estacionado,
la semilla del odio ya estaba sembrada y había sido muy bien regada. Mucho antes de los asesinatos, Sergio Joclender supo que su vida no iba a ser para nada tranquila. Según recordaría mucho tiempo más tarde, Sergio Joclender empezó a sufrir una adolescencia complicada a los 14 años, cuando su mamá empezó a utilizarlo como una suerte de confesor. Sergio vivía en un lujoso piso del barrio de Belgrano junto a su hermano Pablo, a su hermana Ana Valeria, a su papá, el ingeniero industrial Mauricio Joclender, y a su mamá, Cristina Silva. Según Sergio, Cristina tomaba todo el día. Durante las cenas era capaz de beber más de 1 litro de vino, luego continuaba tomando coñac y llegando a la medianoche empezaba a tomar whisky. Sergio diría mucho tiempo después que en aquel momento de su adolescencia su mamá empezó a ingresar por las noches a su dormitorio para contarle intimidades que él no quería conocer. Sergio aseguraba que su mamá le hablaba pestes de su padre. Me da asco tu papá. Ya ni me toca. No tenemos ningún tipo de relación, pero tenerlo al lado me da asco, decía Cristina, según el relato que haría Sergio. La mujer le contaba a su hijo mayor que cuando era chica ella había sido abusada por su padrastro, que luego la habían enviado a un internado de mujeres y que de allí la habían echado porque la habían sorprendido teniendo relaciones con una compañerita. Sergio estaba horrorizado por lo que su madre le contaba noche a noche. La mujer, según decía el mayor de los Joclender, también le decía que su papá era homosexual, que se había casado virgen con ella y que había intentado tener pocas relaciones sexuales porque en realidad le interesaban los hombres. Cristina, según Sergio, le diría que el ingeniero Joclender tenía un vínculo amoroso con su secretario, pero que ella no se quedaba atrás y que, de hecho, tenía relaciones sexuales con el chofer que tenían para conducir los 2 autos 0 kilómetros que estaban guardados en el subsuelo del edificio de la calle 3 de Febrero. Sergio diría que, con el correr del tiempo, aquellas confesiones en las que siempre notaba el aliento alcohólico de su mamá serían más y más íntimas, que él sentía que su madre lo acariciaba de una manera especial, que no lo tocaba con instinto maternal, sino con otro tipo de inquietudes, y que él cada vez estaba más incómodo con esas situaciones. Durante el día, decía Sergio, la mujer se alcoholizaba y también tomaba calmantes. Una y otra vez, diría Sergio, Cristina hacía escenas en el living de la casa, en el dormitorio principal, en el balcón. Incluso, contaría Sergio, en algún momento, Cristina empezaría a intentar quitarse la vida. Una vez, la mujer se cortó las venas con una hojita de afeitar. En otra oportunidad, tomó una cantidad de sedantes que casi la mata. Y en algún momento tuvieron que internarla en el sanatorio Mater Dei porque 33 pastillas casi se llevó en su vida. Sergio empezó a intentar escapar como podía de esta situación. Cuando cumplió los 17 años, tuvo la suerte de que lo sortearon para el servicio militar obligatorio. Y así pudo evadirse durante algo más de 1 año del infierno que, según él, se vivía en la casa del barrio de Belgrano. Pero Cristina Silva no se tranquilizaría. Sergio decía que él hablaba con su padre de lo que hacía su mamá y que el ingeniero miraba para otro lado, le respondía con evasivas o trataba de cambiarle de tema para no tener que enfrentar estas cuestiones tan complejas que su hijo mayor le contaba. Hacia el momento en el cual Sergio Joclender estaba llegando a la mayoría de edad, la familia se fue de vacaciones a Punta del Este. El ingeniero Joclender decidió quedarse en Buenos Aires, según diría después Sergio, porque
aquí en la capital tenía un amante. El propio Sergio decidió eludir aquel viaje porque empezaba a trabajar en la empresa Pittsburgh, la siderúrgica para la que trabajaba su padre, y con esa excusa pudo empezar a viajar por distintos puntos del país. Aquel verano, en Punta del Este, quedaron solos Cristina Silva, su hijo Pablo, que estaba promediando la adolescencia, y su hija menor, Ana Valeria. Si uno cree en el relato de Sergio Joclender, en ese verano las confesiones íntimas de su madre se trasladaron a la habitación de su hermano Pablo. Allí, según contaría el propio Pablo Joclender, Cristina Silva empezaría a ingresar cada noche, siempre alcoholizada. Primero para hacerle confesiones privadas, de esas que un hijo jamás quiere escuchar, y más adelante para insinuarse sexualmente con su hijo del medio. Pablo afirmaría, muchos años después, que su madre se metía en su cama, que apretaba su cuerpo contra el de él y que abusaba de alguna manera de su intimidad. Una situación que a Pablo realmente lo desequilibró. Cuando volvieron de aquellas vacaciones, la familia ya no estaba conformada de la misma manera, porque 2 de los hijos tenían un resentimiento muy marcado hacia los padres. Pablo le confesaría a Sergio todo lo que había sufrido en aquel veraneo en Punta del Este. Sergio se había sentido identificado con todo eso y por eso decidió volver a hablar con su padre para intentar que Cristina Silva cambiara de conducta. Pero otra vez, Sergio se encontró con un muro de silencio. Así fue como la relación familiar comenzó a degradarse. Sergio se escapaba de la casa con la excusa del trabajo, Pablo cada vez que podía se ausentaba y Cristina Silva cada vez entraba en lugares de depresión más y más profundos. Al llegar el año 1981, la Argentina estaba viviendo la que sería la dictadura más sangrienta de su historia. Había cosas de las que no se hablaban, había temas que eran imposibles de tocar en los medios. De lo único de lo que se hablaba con total franqueza era de el debut de un tal Diego Maradona en Boca Juniors. Todo lo demás pasaba por discutir la economía y ver qué estaban haciendo los militares que se habían adueñado del poder. En ese contexto de mucha opresión, la casa de la familia Joclender era una verdadera olla a presión. Pablo empezó a sentirse más y más acorralado por las actitudes de su madre, hasta que un día, a principios de mayo de aquel 1981, Pablo se encontró con una situación que superaba todos los límites en la cocina de su casa. Según contaría mucho más tarde, él estaba desayunando, mirando televisión, cuando se le apareció su madre, envuelta tan solo por una toalla. La mujer se puso delante del televisor. Pablo intentó eludirla con la mirada para seguir mirando el programa que le interesaba, y en ese momento, según diría Pablo, Cristina Silva se soltó la toalla y quedó totalmente desnuda delante de su hijo Pablo. Para el joven, esto fue un antes y un después. Ese día decidió irse de su casa, no volvió a dormir, y en el contexto de drama que se estaba viviendo, donde las discusiones entre Cristina Silva y su esposo, Mauricio Joclender, ya eran inocultables, nadie le prestó mucha atención a esta ausencia. Solo Sergio se dio cuenta de que su hermano estaba en lo peor de la tragedia. Pablo se había ido, pero volvería en la madrugada del 10 de mayo. Lo hizo cargando 2 bolsas llenas de nafta. En medio de la madrugada, entró al departamento familiar, fue hasta el dormitorio de sus padres y mientras el ingeniero y su esposa dormían, él roció
con combustible toda la habitación. En segundos, tiró un fósforo y prendió fuego el dormitorio de sus padres. De inmediato, Pablo escapó del lugar. Sergio recordaría que se despertó en medio de los gritos de sus padres, que se habían encontrado en medio de una verdadera hoguera. Pero el ingeniero y su esposa lograrían salir de aquella hoguera. Salieron del dormitorio casi sin sufrir heridas y con ayuda del matafuegos y del encargado del edificio apagaron las llamas. Pablo no volvió a pisar el edificio, pero ya el conflicto era inocultable. Por aquellos días, Sergio y Pablo volvieron a encontrarse. Tomaron un café en un hotel de la zona céntrica y la conversación empezó a girar alrededor de la muerte. Según contaría el mayor de los Joclender, su hermano estaba obsesionado con terminar con la vida de sus padres. Él solo buscaba tranquilizarlo. Le recomendó que se fuera a Uruguay, que estuviera un tiempo allí y que mientras él hablaría con su padre para convencerlo de que lo perdonara por el incendio que había iniciado en la casa familiar y le diera una nueva chance. Durante un tiempo, Pablo le hizo caso a su hermano. Desapareció de Buenos Aires, se mantuvo viviendo un tiempo en Montevideo, pero luego regresó y volvió a hablar con Sergio. El 29 de mayo de 1981, Sergio y Pablo Joclender se encontraron en la confitería del Hotel Normandí, en Rodríguez Peña y Sarmiento, en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Sergio quería decirle a su hermano que había alguna chance de que su padre lo aceptara otra vez en el hogar familiar. Pero Pablo estaba obsesionado con buscar otro rumbo, con ir por la solución de la sangre. Solo ellos saben exactamente qué hablaron esa tarde. Lo cierto es que cuando Sergio se fue del hotel, sabía que esa noche su hermano Pablo volvería a escondidas al departamento de la calle 3 de Febrero para darle paso al siguiente capítulo de esta historia, el más terrible. En la noche de aquel 29 de mayo, Sergio Joclender salió a cenar junto a su papá, a su mamá y a su hermana, Ana Valeria. Fueron a un restaurante de la Costanera. Querían comer algo y esperar que se hicieran las 12 para poder brindar por el cumpleaños número 23 de Sergio Joclender. La cena fue animada. Charlaron mucho y el ingeniero Joclender aprovechó para hacer un anuncio. Tenía la intención de pagarles un viaje a Sergio y a Pablo para que recorrieran Europa y conocieran Israel, un viejo sueño que el ingeniero tenía desde hacía tiempo. Sergio creyó encontrarse con una solución para el conflicto familiar y se sintió realmente optimista. Brindó con sus padres al llegar las 12, le cantaron el feliz cumpleaños y de allí los cuatro volvieron hacia el cuarto piso del edificio de la calle 3 de Febrero. En cuanto llegaron, el ingeniero Joclender y su esposa se sentaron a beber alcohol en el living y tuvieron, cuando no, una nueva discusión. Hablaron de sexo, de infidelidades, de amantes y de cuestiones económicas. Ana Valeria se refugió rápidamente en su dormitorio. Sergio la siguió poco después, pensando que quizás su hermano Pablo no cumpliría con lo que habían acordado. Pero se equivocaba. Cerca de las 3 de la mañana, Sergio se despertó sobresaltado. Su hermano Pablo lo estaba sacudiendo para que abrieran los ojos. «Vamos, es la hora», le dijo Pablo. Sergio luego contaría que él estaba entre sorprendido e inquieto. Decidió ir con su hermano menor al living del departamento para tener una charla. Entre susurros hablaron no ya de muerte, sino de asesinatos. En un momento de la conversación, los hermanos escucharon ruidos. Pablo corrió a esconderse. Se ubicó detrás de un sillón.
Sergio se sentó y se dio cuenta de que esos ruidos tenían que ver con su mamá, que vestida con su camisón, cubierta por un deshabillé, algo alcoholizada, según aseguraría Sergio, iba desde el dormitorio hacia el living para hablar con su hijo mayor. Había escuchado voces y quería saber qué ocurría. Sergio contaría tiempo después que no recuerda bien de qué le habló su madre, pero sí que mientras la mujer le hablaba, por detrás se apareció su hermano Pablo con una barra de metal de 30 centímetros de largo que los dos usaban para ejercitarse y que antes de que Cristina Silva pudiera darse cuenta de lo que ocurría, le dio un batazo en la cabeza a su mamá, que la dejó tirada en el piso en medio de un charco de sangre. Sergio se paró un salto, tomó la barra que hasta entonces blandía su hermano y, según confesaría meses después, usó la misma barra para rematar a su madre a golpes. Era el día de su cumpleaños y él estaba matando para volver a nacer. Sergio tomó una camisa, la anudó alrededor del cuello de su madre y lo apretó para asegurarse de que dejara de respirar. Enseguida, los hermanos arrastraron el cuerpo de Cristina Silva hacia el lavadero, lo envolvieron con unas sábanas y le pusieron unas bolsas de polietileno por encima. Se miraron allí. Pablo fue hasta la cocina y tomó una cuerda. Sergio diría mucho después que él quería detenerse en ese momento, pero Pablo le habría dicho que tenían que terminar con lo que habían empezado. Juntos, los hermanos fueron hasta el dormitorio principal y se enfrentaron con la figura de su papá durmiendo en un costado de la cama. El ingeniero había dejado sus anteojos en la mesa de luz y estaba en un sueño profundo. Sergio tomó la barra que habían usado para matar a Cristina Silva y le pegó un golpe brutal en la cabeza a su padre. El hombre empezó a emitir un ronquido. Sergio entonces tomó la cuerda que había agarrado su hermano, hizo un torniquete con la barra de metal y apretó fuerte sobre el cuello del ingeniero Joclender hasta que acabó con su vida. Los hermanos envolvieron el cadáver de su padre con las sábanas de la cama, agarraron las almohadas que se habían manchado y las arrastraron junto al cuerpo hasta el lavadero. Pusieron el cuerpo de su padre al lado del cadáver de su madre. En unos instantes volvieron al dormitorio, tomaron un bolso y lo llenaron de ropa, como para simular que sus padres habían decidido irse de viaje. Llevaron el equipaje hasta el lavadero y allí acordaron un plan. Uno de los hermanos bajó por el ascensor con uno de los cuerpos, lo dejó a un costado en la cochera, luego volvió a subir, cargaron el segundo cadáver, bajaron juntos hasta el subsuelo y allí metieron los dos cuerpos en el baúl de un Dodge Polara 0 kilómetro que hasta hacía unas horas había sido conducido por el chofer de su padre. Los Joclender se subieron al auto y manejaron sin rumbo. Tenían la idea de llevar el vehículo hasta algún descampado del conurbano para prenderlo fuego con los cuerpos adentro. Pero no llegaron tan lejos. Empezaron a dar vueltas por Belgrano, luego fueron hacia Palermo. En un momento Sergio se puso nervioso, detuvo el auto, le dijo a su hermano Pablo que se bajara y siguió conduciendo con los cadáveres de sus padres en el baúl del coche. Llegó hasta el cruce de las avenidas Pueyrredón y Las Heras, le pareció que la zona estaba demasiado transitada, volvió hacia Palermo y cuando estaba cerca de la Plaza Las Heras,
en Coronel Díaz y la avenida del mismo nombre, se asustó porque vio un patrullero. Apurado, estacionó el Dodge Polara en la vereda de la plaza, se bajó, lo cerró con llave y se tomó un taxi para regresar a la casa de su familia. Allí, aseguraría más tarde, se encontró con su hermana, que supuestamente le preguntó por sus padres. Él le respondió que habían salido temprano, que no se preocupara, y la dejó que siguiera con su vida. Sergio se quedó durante unas horas en el departamento tratando de planificar lo que iba a hacer, hasta que de repente sonó el teléfono de la casa. Sergio atendió y del otro lado había un comisario de la Policía Federal. Le preguntó si era la casa de los Joclender. Sergio le dijo que sí. Y el oficial le dijo que, por favor, fuera hacia la comisaría, porque sus padres habían tenido un accidente. Un rato más temprano, un encargado de un edificio ubicado en Las Heras y Coronel Díaz había visto que del baúl de un Dodge Polar a bordo caían gotas de sangre. Se había acercado a mirar y había descubierto un charco. Enseguida había llamado a la policía. Los agentes fueron hasta el lugar, vieron el auto, vieron la sangre, trataron de forzar la cerradura y no pudieron, así que pusieron un pequeño explosivo para lograr que el baúl se abriera. Así quedaron ante sus ojos los cadáveres del ingeniero Mauricio Joclender y Cristina Silva, vestidos con sus pijamas, envueltos en sábanas y en bolsas, y con un bolso repleto de pertenencias. Sergio Joclender supo que los homicidios ya habían sido descubiertos y decidió emprender una fuga desesperada. Lo llamó a su hermano, le pidió que lo esperara en el lobby de un hotel y empezó a buscar dinero. Llamó a un amigo de su padre y le dijo que el ingeniero tenía problemas económicos, que necesitaba un préstamo urgente, unos $5.000. El hombre accedió. Así que Sergio fue con el otro auto de sus padres hasta la casa del amigo, recogió el dinero, buscó a su hermano y emprendieron juntos la huida. En un momento, Sergio se dio cuenta de que el auto iba a ser rastreado, así que lo abandonaron y se tomaron un remis. El destino, Mar del Plata. Cuando todavía la policía los esperaba en la comisaría para hablar sobre lo que les había ocurrido a sus padres, Sergio y Pablo ya estaban llegando a la ciudad balnearia. En Mar del Plata se alojaron en un hotel con nombres falsos y empezaron a planificar un segundo tramo de su escape. Averiguaron por vuelos internacionales y no había. Preguntaron por el alquiler de algún avión privado y tampoco consiguieron. Además, tenían el problema de que carecían de documentos falsos. En un momento incluso intentaron convencer a un empresario de publicidad del que conocieron en un hotel de que los llevara a Uruguay para financiar una supuesta acción publicitaria para una empresa que decían poseer. Ninguno de estos planes pudo ser ejecutado. Sergio y Pablo se encerraron otra vez en un hotel, prendieron la televisión y vieron sus rostros. La policía ya los estaba buscando como lo que eran, dos parricidas. Era ya avanzado el 1 de junio de aquel 1981 y los hermanos se dieron cuenta de que tenían que separarse para intentar una huida. Se dividieron el dinero, $1.700 para cada uno, era lo que quedaba. Pablo se fue a la terminal de ómnibus y se fue rumbo a la provincia de Tucumán. Sergio, en cambio, decidió comprar un caballo. Adquirió también ropa de gaucho, unos aperos y empezó a cabalgar rumbo al interior bonaerense. Sergio hizo cerca de 30 kilómetros a caballo hasta que lo alcanzó la noche. En el medio tuvo tiempo de pasar unas horas en un hotel de alojamiento junto a una prostituta. Pero para el momento en el cual
se fueron las luces del día, Sergio ya no tenía dónde ir. Empezó a caminar con su caballo a un lado y se encontró con un almacén de campo, el viejo almacén de la localidad de Cobo. Allí pidió alojamiento, le dijeron que no había problema, le dieron de comer. Sergio empezó a tomar y bebiendo se le soltó la lengua. El dueño del lugar creyó reconocerlo y lo empezó a interrogar, hasta que Sergio le confesó que era él a quien buscaban por el asesinato de sus padres. El hombre se enojó mucho, lo amenazó con un arma y lo ató. Lo tiró en un depósito y llamó a la policía para que fuera a buscarlo. Sergio fue más rápido, logró desatarse y empezó a correr por el campo, hasta que llegó a la Ruta 2. Allí hizo dedo durante un rato, hasta que apareció un auto, un patrullero de la policía. Su fuga había terminado. Sergio Joclender fue llevado a un centro de detención y allí fue interrogado solo para que pudiera defenderse de las acusaciones que había en su contra. Pero Sergio fue más allá y confesó con lujo de detalles los asesinatos y toda la historia que los había precedido. Esa confesión es la base de este relato que ustedes están escuchando. Sergio se hizo cargo de parte de los crímenes, involucró a su hermano en los asesinatos y se resignó a lo que se le vendría, una condena a prisión perpetua. Sin embargo, 2 días después de su confesión, ocurrió algo que él no esperaba. En Tucumán, y cuando intentaba escapar, también a caballo, pero rumbo a la frontera con Bolivia, la policía detuvo a su hermano Pablo. Ante esta noticia, Sergio pidió volver a declarar. Hizo una nueva confesión donde relató los mismos hechos, pero cambió algunos detalles. Todo aquello que él le había adjudicado a su hermano Pablo se lo atribuyó a sí mismo. Se hizo cargo de todo. Sergio y Pablo fueron a juicio. Los sometieron a una acusación en la cual la fiscalía pidió perpetua para los dos, pero la justicia decidió que el único responsable de los asesinatos había sido Sergio. Le dictó la prisión perpetua y dejó en libertad a Pablo, que de esa manera pudo irse no solo de la ciudad de Buenos Aires, sino también de la Argentina. En 1986, la Cámara de Apelaciones revisó lo que se había hecho en el juicio contra los hermanos Joclender y decidió confirmar la condena a prisión perpetua contra Sergio. Pero también revisó la absolución de Pablo y entendió que era errada. La Cámara decidió condenar a prisión perpetua también a Pablo Joclender y ordenó su captura. Sin embargo, para entonces, Pablo Joclender ya estaba fuera de la Argentina. Se mantuvo prófugo hasta 1994, cuando en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, lo detuvieron con una identidad falsa por repartir cheques sin fondos. Una vez en prisión, se dieron cuenta de que en realidad se trataba de Pablo Joclender, que se había casado en Bolivia, que tenía una hija, pero que, sobre todas las cosas, tenía una condena perpetua pendiente por cumplir en la Argentina. Pablo fue extraditado y se reencontró con su hermano en prisión. Para entonces, Sergio Joclender ya había participado de la creación del centro universitario de la cárcel de Devoto, se había recibido de abogado y también se había recibido de sociólogo. Para aquellos años, Sergio Joclender negaba todo lo que había confesado. Ante la justicia y también ante los medios, intentó imponer una nueva versión sobre
lo que les había ocurrido a sus padres. Aseguró que, en realidad, los asesinatos habían sido cometidos por un grupo comando integrado por sicarios brasileños que habían sido enviados para hacer un ajuste de cuentas por negocios que su padre y la empresa de su padre tenían con diferentes dictaduras en base a la venta ilegal de armas de guerra. Sergio aseguró que estos comandos los habían amenazado a él y a su hermano, que habían asesinado a sus padres y que luego los habían obligado a callarse sobre lo que verdaderamente había ocurrido. Cuando le preguntaban por las confesiones que había hecho, decía que en realidad había sido torturado y que ninguno de los datos de aquellos relatos eran ciertos. Sin embargo, la justicia nunca le creyó y siempre se mantuvo con la primera versión que había dado, aquella que decía que él y su hermano habían asesinado a sus padres por odio. Sergio y Pablo Joclender salieron de la cárcel y decidieron no volver a hablar sobre los asesinatos de sus padres. Los dos volvieron a estar en el centro de la escena pública por sus vínculos con las Madres de Plaza de Mayo y con una denuncia por estafas. Pero de los asesinatos nunca más hablaron. Tampoco aclararon jamás cuál había sido el verdadero rol de su hermana menor, Ana Valeria, que supuestamente estuvo en el lugar donde ocurrieron los asesinatos, se mantuvo dormida mientras mataban a su papá y a su mamá, mientras sus hermanos disponían de los cuerpos, se deshacían de ellos y limpiaban la sangre que habían derramado, y jamás se enteró de nada. La mujer se cambió el nombre y se alejó por completo de la vida pública. Al día de hoy no se sabe qué fue lo que vio o escuchó aquella madrugada de terror.